Clase 7. Resolución de problemas, parte 1. Conceptos asociados a los números enteros. El objetivo de este video va a ser el caracterizar contextos de aplicación de los números enteros. No se hará, por lo tanto, ninguna demostración de operación, pero sí de que podemos identificar dónde podrían aplicarse los números enteros. Veamos. Dice, en estudio y medición de temperatura. Es decir, dado algunos termómetros, nos podrían preguntar o la lectura de la medida en él, es decir, medida sobre cero como positivos o medida bajo cero como negativos, o la comparación de las alturas que pueden tener los termómetros. ¿De acuerdo? Estas podrían ser entonces preguntas que se podrían hacer. Otro contexto, por ejemplo, es en el estudio y medición del movimiento vertical o horizontal de vehículos. Entonces, por ejemplo, se podrían preguntar las lecturas de las medidas, por ejemplo, de la altura de un avión o de la profundidad de un submarino o de la distancia recorrida de un barco. ¿Ven? La altura, la profundidad y el recorrido que podría tener un barco. Y comparar entonces las distancias respecto a la línea del mar, cuya altura es cero, o entre los mismos vehículos. De otra manera, para poder anotarlo, puedo pedirse la medida del avión con la línea del mar, del barco con el submarino, la profundidad, o la distancia entre un vehículo y otro vehículo. Otros eventos donde uno podría utilizar los números enteros es en una condición cotidiana, donde uno pueda darse cuenta que hay valores que pueden ser positivos y otros que pueden ser negativos. En este caso, por ejemplo, como es la carga de energía en la batería de un celular. ¿Ven? Aquí podemos observar que la batería está completa, es decir, está con 5 rayitas. Entonces yo puedo decir, está con 5 cargas. Luego, a medida que voy observando, la carga va descendiendo. 4, 3, 2, muy bien, 1 positivo, hasta que llego al 0. Y la pregunta es, ¿y dónde están los negativos? Bueno, los negativos podría ser lo que falta. ¿Y cuánto falta? Muy bien, en esta otra imagen podemos ver cuánto es lo que falta. Si lo verde es la energía, ya, es la energía, y lo rojo es lo que falta, ahora podemos decir, por ejemplo, que en el primer caso, ¿cuánto falta? 0. Y en el segundo, muy bien, menos 1, ¿verdad? Y en el siguiente, menos 2, menos 3, menos 4, y aquí falta la carga completa. ¿Ven? Entonces, en distintos contextos uno podría ir dándose cuenta que pueden aparecer positivos y números negativos. Un lugar donde sí o sí se va a ocupar los números enteros es en la llamada línea de tiempo histórico, en donde ordenar hechos históricos en un punto de esta línea o comparar tiempos en que ocurrieron diversos eventos, entonces va a ser propio de la línea y el uso de los números enteros. En este caso se hace el supuesto de que el nacimiento de Cristo es nuestro año 0, y de ahí en adelante entonces hacia la derecha van a estar los tiempos positivos o los que nosotros vivimos, y antes de Cristo entonces van a estar los tiempos AD, antes de Cristo, ¿verdad? Que van a ser nuestros tiempos antiguos y van a estar caracterizados por números enteros. Y aquí serían los tiempos después de Cristo. Después de Cristo positivo y antes de Cristo negativo. Otro lugar donde se pueden ocupar los números enteros, o se ocupan, es en el estudio de ganancias, ya en inversiones, por ejemplo, o en ahorro. Por ejemplo, en el estudio de ganancias del FP, lo que se entregan son estos gráficos, ¿ya? Y en estos gráficos podemos ver que la línea 0, 0, ¿cierto?, que corresponde al 0 en los números enteros, va a dejar a los números positivos por encima de él y a los negativos por debajo.
Y aquí podemos ver los distintos años donde va viéndose las ganancias o utilidades. Las barritas van indicando cuánto fue lo que se ganó, ¿ya? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, el 2008, todas las ganancias fueron negativas, es decir, hubo pérdida. Cuando digo una ganancia negativa, estoy refiriéndome a una pérdida, ¿ya? Entonces, aquí las preguntas que podrían hacerse es indicar el valor que tiene cada una de estas barritas, la altura que tiene como un número entero o las distancias que hay entre barrita y barrita. Otro contexto es en el estudio de un presupuesto personal o presupuestos de negocio, ¿ya? Entonces aquí se parte del supuesto que los ingresos son siempre valores positivos, los gastos son siempre valores negativos. Bueno, y los ingresos están vinculados a lo que uno puede ganar como sueldo a partir de un trabajo, ¿ya? Y los gastos es todo lo que uno va a consumir durante el mes, ¿cierto? O va a requerir para poder realizar ese trabajo. Por lo tanto, aquí ¿qué se puede pedir? La lectura de números o la lectura de dinero, de ingresos como números positivos, o sea, que sean ingresos, o números negativos, que sean gastos, que se comparen ingresos con gastos. Ah, ya, entonces yo digo ingreso menos gasto es igual a ahorro. Pero con una condición. Si este resultado me da un valor positivo. A ver, veamos si es verdad. Total de los ingresos, 2.500. 2.500 menos los gastos, que fueron 1.460. Por lo tanto, me quedó una resta de 1.040. ¿Y qué signo tiene? Positivo. Entonces, significa que esta persona tiene la posibilidad de ahorrar 1.040. ¿Ya? Entonces, como que esto podría ser el típico problema, que uno le resta otro valor para obtener y saber si hay ahorro o no hay ahorro. Ya, entonces estos serían los 5 contextos en los cuales podría planteársenos un problema de números enteros de aplicación.